Un saludo muy especial para todos los habitantes de nuestro bello municipio de Guatapé. El día de hoy, una vez más con ustedes a través de Sanamente, quiero que conversemos sobre una temática muy importante, el bullying y el cutting. Prendamos alarmas ante este tema tan importante y que hoy por hoy ha tomado gran relevancia, sobre todo en nuestros adolescentes. Bienvenidos una vez más a Sanamente. Para el día de hoy, en este tema tan importante, voy a darle paso a un compañero que ha estado previamente con nosotros en otros programas. Se trata del psicólogo Óscar Hincapié, quien es psicólogo, se ha encargado de proyectos deportivos y de salud mental en los territorios. Además, el año pasado nos estuvo acompañando en el programa de atención psicosocial a víctimas, PAPSIVI, en nuestro municipio. Y bueno, el día de hoy, aprovechando las herramientas tecnológicas con las que contamos en la actualidad, se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom, está en este momento conectado y está por supuesto dispuesto a que conversemos sobre este tema tan importante. Óscar, bienvenido, muchas gracias una vez más por acompañarnos siempre en todas estas temáticas de salud mental tan importantes para la comunidad. Gracias por conectarte y por participar una vez más de este espacio. ¿Cómo has estado? Hola Liz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente acá en este interesante programa de Sanamente. Para mí un honor compartir estos espacios donde revisemos temas tan delicados como el que vamos a tratar el día de hoy en tu agenda, que permite a la comunidad tener sobre todo conciencia sobre situaciones tan complejas como esta. Un saludo también muy especial a toda la población del municipio de Guatapé, a quien le tengo un gran cariño, un gran afecto y de quien guardo gratos recuerdos. Así es, Óscar, y como tú bien lo mencionas, como queremos tanto esta comunidad, por eso llegamos a través de estos espacios con temas de importancia, con psicoeducación y sensibilización sobre situaciones que se nos presentan y que de alguna u otra manera vamos dejando de lado, pero gracias entonces a los espacios que nos brinda o que tenemos con la política pública de salud mental, queremos entonces el día de hoy tratar este tema tan importante. Y entrando en materia, entonces conversemos un poco sobre el bullying. Podemos empezar por el bullying o acoso escolar, que hace referencia a esta manifestación repetitiva de conductas donde a través de un mecanismo de opresión a otras personas, en este caso los adolescentes, practican entonces conductas que son ofensivas para otros, ya sea a través de expresiones de acoso escolar, a través de agresiones físicas, a través de agresiones verbales, a través de conductas que también conocemos como matoneo, ¿sí? También nos podemos referir acá al tema de ciberbullying, hablando también de plataformas digitales, donde estas mismas agresiones repetitivas se manifiestan a través de redes sociales, ya sea mediante acoso con videos, fotografías, audios, amenazas que pongan en riesgo la salud física, emocional y también la integridad y seguridad de un adolescente. Óscar, este tema del bullying ha venido en crecimiento y si nos hemos dado cuenta hoy por hoy y en las noticias del mundo hemos visto casos donde es tan grave esta conducta que, lo vamos a profundizar más adelante, hemos tenido desenlaces fatales en nuestros niños y niñas como el suicidio, como la depresión, como el cutting, que es otro de los temas que vamos a tocar a profundidad. Pero antes de darte la palabra, entonces quiero hacer énfasis en este tema de conducta repetitiva o patrón de comportamiento agresivo que se presenta de un o de un adolescente hacia otro y que le genera malestar emocional, físico y también hasta problemas de salud cuando hablamos de agresiones físicas. Pero entonces, Óscar, ¿por qué se ha presentado tanto este fenómeno del bullying en el contexto educativo? Liz, la verdad que es un tema complejo, como lo planteaba al inicio. Hablar de bullying, Liz, es fundamentalmente hablar de intimidar. Y eso no es nuevo. Esto realmente no es algo nuevo. Eso es algo que ha acompañado al hombre a través de la historia. Intimidar al otro por una u otra razón. El bullying como palabra, Liz y las personas que hoy nos acompañan,
Es una palabra que surge a partir de los años 70, a partir de un autor que se llama Dan Olwens en Suecia, que era una persona que iba encontrando las distintas manifestaciones de intimidación que se tiene hacia el otro. La expresó en inglés, bullying. Bullying viene de la palabra bull, que significa toro, el toro que pasa por encima de los demás, sin importar lo que suceda. Entonces esa intimidación y ese pasar por encima de los demás fue conllevando a través de la historia, especialmente desde los años 70, la palabra como tal de bullying, a algo que se fue llevando a lo que tiene que ver con los acosos. Los distintos tipos de acoso tienen que ver con el bullying. Y se ha llevado mucho al campo precisamente académico, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo que es niños, primaria, y lo que es adolescentes, secundaria. Entonces es ese acoso físico o psicológico de forma constante a alguien, y que se basa fundamentalmente en lo que tiene que ver con amenazas hostiles, amenazas físicas, amenazas verbales y psicológicas, de una manera repetida. Ahí es donde podemos hablar de un bullying, insisto, cuando hay distintos tipos de amenaza, de una forma repetida y que genera algo fundamentalmente en la persona que está siendo intimidada o acosada. Ese tipo de angustia es la que genera distintas manifestaciones. Hay personas que esto los ha llevado al suicidio, hay personas que esto los ha llevado al cutting, hay personas que les ha llevado a aislarse, a no volver al colegio, a no volver al trabajo, a no salir. Porque como es una intimidación, se miran diferentes formas de intimidación, la burla, el reírse de los demás. Bueno, eso lo aclaremos en un momento, pero eso es fundamentalmente lo que tiene que ver con el bullying, y esa es la razón por la cual se ha llevado tanto al contexto académico. El contexto académico, más allá de lo netamente estudiantil, tiene que ver con la forma en que la gente socializa. Los niños gustarán de aprender, obviamente, pero gustarán fundamentalmente de socializar. Y el mundo, este mundo del colegio, llega mucho a ese punto, a la socialización. Pero la socialización también tiene unas formas, unas maneras. Y de todas maneras está el burlarse del otro como algo que culturalmente ha venido tomando mucha fuerza, al punto de ser dañino hacia el otro. Oscar, y muy pertinente esto en lo que enfatizas de la aceptación cultural del burlarse del otro. Si vemos a lo largo de todos estos procesos de acoso, de bullying, que se manifiestan en nuestros niños y niñas, podemos entonces ir entendiendo un poco ese mecanismo de aprendizaje de este tipo de conductas. Y es que precisamente sabemos, y lo hemos hablado en anteriores programas, que estas pequeñas aprenden como si fueran unas esponjas. Entonces digamos que ese entorno que les está generando en este momento esos aprendizajes o esos conocimientos más bien que ellos adoptan, culturalmente ha aceptado entonces este tema de burlarse del otro y normalizarlo. De allí entonces vemos que nuestros niños, nuestras niñas aprenden entonces de ese entorno, como cuando vemos un caso de una persona que es diferente por algún tipo de motivo, ya sea porque se viste diferente, porque su contextura física es diferente, porque tiene alguna dificultad de salud, inmediatamente entonces se empieza a generar una burla sistematizada en el entorno de esa persona y se le va dando una aceptación, que a su vez entonces genera un ciclo de aprendizaje en estos niños, en estas niñas, donde se normaliza precisamente esta conducta de agresión. Entonces es allí cuando el niño llega muchas veces al hogar manifestando una burla como medio de exploración del mundo en el que se desempeña, una burla hacia algo que a él le genera entonces algún tipo de curiosidad, y digamos que en el medio en el que el niño tiene este entorno de aprendizaje no se le brinda una adecuada orientación sobre el tema de no normalizar la burla, y es allí cuando entonces desde el hogar también muchas veces caemos en ese ciclo de enseñar a normalizar las conductas discriminatorias, las conductas de burla y de agresión sistematizada que muchas veces pasamos por alto,
y que se van convirtiendo entonces en un tema cotidiano, ¿sí? Donde se normaliza burlarse de la persona que es diferente, se normaliza reírse del niño que no aprendió igual que los otros, que tiene un ciclo de aprendizaje distinto, el niño que no tiene la facilidad de vestir con la misma calidad de vestuario o el mismo código que tiene otro, el niño que entonces se le dificulta socializar. No se le da entonces una educación asertiva a nuestros niños y a nuestras niñas, sino que por el contrario se normalizan las conductas de burla. Y podemos decir que esto se suma también a los patrones del entorno, que también tienen un patrón de normalización de este tipo de conductas. Y qué grave entonces esto, porque termina volviéndose un ciclo que tiene unas consecuencias que podemos empezar a abordar. Cuando empezamos a manifestar o a evidenciar más bien el bullying en nuestros niños, en nuestras niñas, ¿de qué consecuencias hablamos, Oscar? Y precisamente para irle dando como esos toques al tema que también nos acompaña el día de hoy, que es el tema del cutting. El cutting es una forma de enlazar bullying y de enlazarlo con el bullying. Mira, ¿qué manifestaciones? Hay algo particular y es, el bullying fundamentalmente lo que genera es un daño. Y lo que busca quien practica bullying es dañar al otro, de una u otra manera. Entonces, si hablamos del bullying como un acoso físico, a través de una intimidación, para colocar un ejemplo, hay varios ejemplos de bullying, pero el acoso físico es uno muy latente. Es un daño. ¿A qué? Al cuerpo, a las pertenencias de esas personas. Entonces, se le patea la lonchera, se le roba la lonchera. Yo estoy yendo al campo académico. Es alguien donde deja algo y se le rompen las cosas, le dañan las cosas. Es alguien donde comienza a surgir algo que culturalmente toma fuerza en un espacio determinado de reírse del otro. Y ya sabemos que la cultura colombiana, la paisa, no es excluyente a ello. Es muy de lo burlesco a través del apodo en distintos escenarios. Entonces, reírse a alguien por su apariencia, reírse porque no es de la misma región, no es del mismo departamento, su acento es diferente, su manera de vestir es distinta, su cultura, su interacción es distinta. Eso comienza también a generar unos choques de intimidación muy severos, al punto que sí es del caso, que ese es otro de los tipos de bullying, es la intimidación social. Y es donde también hay un daño hacia la reputación de esa persona, donde se le comienza a señalar de algo que o no ha hecho o ser invasivo con muchos aspectos, incluso de su misma privacidad. Entonces todo esto tiene que ver con connotaciones también de intimidación psicológica, intimidación verbal, amenaza, maltrato, la intimidación de tipo sexual, porque eso es un bullying, alguien que vaya y toque las partes íntimas de alguien, llámese un niño, un adolescente, una persona adulta, eso es bullying, porque no hay un consentimiento de lado y lado, sino que hay una intimidación y muchas veces desde esferas del poder hacia personas dependientes de esas personas que tienen un determinado poder. Y Oscar, también hay una manifestación, por ejemplo, en lo cibernético. Bueno, es tan común, retomando los ejemplos que di hace un momento, encontrar que ese acoso escolar, donde se manifiesta tanto el bullying, esa persona no pueda defenderse, está en desventaja, entra en un plan de sometimiento. Hay personas que tienen planes de sometimiento y guardan de manera silenciosa el bullying que están viviendo. Y ahí es donde vienen expresiones como la que ahorita vamos a tocar, del cutting, temas como la depresión, temas como que de un momento a otro una persona se volvió silenciosa, callada, decaída, no duerme, lo ves con malestar, generándole entonces problemas de tipo social o emocional, o en muchos casos el bullying, como hemos encontrado en la sociedad de un buen tiempo hacia acá, generador de la muerte, del suicidio, que era el tema que estábamos tocando esta semana. Sí, Oscar, y muy importante también allí resaltar el papel que ejerce quien practica el bullying, ¿cierto? Que también podemos abordar allí una cantidad de situaciones
que nos hacen reflexionar en el motivo por el cual llega un adolescente, un niño, una niña, un adulto, porque también pasa en el ámbito académico, en la vida adulta, cómo se llega a este papel de ser agresor, de ser victimario, de ser quien ejerce entonces este papel de acosador en el entorno escolar, en el entorno académico, donde se tienen entonces en cuenta muchos factores que hablan de precisamente de este contexto en el que se encuentra la persona que acosa a otras personas, ¿sí? Ya sea de forma sexual, como tú lo dices, psicológica, virtual, física y de muchos tipos que mencionamos ahorita, que tienen que ver con esta necesidad o este disfrute o este goce que se encuentra en generarle daño a otra persona, y cómo ese mismo entorno en el que también se desarrolla este victimario puede ser o reforzador de esta conducta, o puede ser entonces quien de alguna manera ponga un límite sano y también ayude a este menor, a esta persona que ejerce el bullying como práctica, para que pueda entonces también salir de este círculo y no perpetúe entonces otro tipo de conductas que también pueden estar enmascarando un malestar emocional que lo refleja a través de este tipo de actos. Y a su vez entonces enlazamos el tema que mencionamos acá de cutting, que es una conducta deliberada de generarse daño de forma intencional bajo muchas aristas. Si hablamos del tema de cutting, se pueden analizar muchos aspectos, desde el tema de descarga emocional, porque muchas veces tenemos que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes mencionan esta conducta como una descarga liberadora de unas emociones, ¿cierto? De unos impulsos que les genera una situación en general, o de una carga emocional que les pesa, y que de alguna manera consideran que generarse daño es una forma entonces de alivianar este peso, este dolor físico, este dolor emocional a través de este daño físico. Otras aristas que podemos ver entonces del cutting son casos entonces también, y lo mencionábamos, de depresión, casos graves donde las personas tienen enfermedades mentales, tienen malestar psíquico que no han podido canalizar de forma adecuada, y recurren entonces a estos actos deliberados de hacerse daño con el fin entonces de buscar esa ayuda o de acabar con ese dolor, porque lo mencionábamos en el pasado programa de la emisora, que muchas veces el desconocimiento de una ayuda oportuna nos lleva a cometer actos que muchas veces no están relacionados netamente con un deseo explícito de morir, sino con un deseo de acabar con una situación puntual que me genera malestar, y ante una situación de visión de túnel donde no encuentro otra salida, se considera que la mejor opción es esta, dejando de lado las otras posibilidades que tenemos para abordar las situaciones que nos aquejan. El cutting, Liz y quienes nos acompañan, tiene una serie de particularidades, ¿cierto? Es una de las manifestaciones, no la única, pero es una de las manifestaciones que tiene que ver con bullying. Porque una persona puede hacer autobullying por no aceptarse, por ejemplo, a sí misma, y frente a su intimidarse. El cutting es una respuesta también a algo así. Porque si estamos hablando de intimidar y hacerse daño, cutting, ¿qué es eso? Se intimida y se hace daño. La palabra cutting, en inglés, significa cortar. Las personas que practican cutting, que son muy del lado de adolescentes, también hay adultos. Son personas que se cortan la piel. Son personas que se mutilan parte de su cuerpo. Pero hay algo particular. Tiene una intención de atentar contra su vida, pero no siempre lo logra. O sea, no siempre mueren, pero toman esto como una constante. Se vuelve algo que puede ser obsesivo. Entonces, frente a una respuesta compleja, frente a una situación compleja, aparece el bullying como una respuesta. Entonces, un problema amoroso, una no aceptación de su cuerpo, una no aceptación social, un no alcanzar un logro importante, no se pasó a la universidad, no se pasó no se obtuvo un logro que se pretendía.
Todas las personas llegan a eso. Entonces siempre lo hacen fundamentalmente las manos. Y fundamentalmente con objetos cortopunzantes, llámese una tijera, llámese cuchilla, llámese una navaja, llámese un cuchillo, y van quedando marcadas esas partes del cuerpo, fundamentalmente, al decirlo, las manos. El cutting de alguna manera tiene un componente ritualesco, es un ritual frente a un tema emocional que hace decaer. Hay muchas partes del mundo donde el cutting es conocido como el rizuka, o es conocido también como el self-injury, el atentar contra sí mismo. Pero, insisto, es un atentar que, aunque es intencionado contra la vida de estas personas, no siempre recae en la muerte. Es un ritual de choque, como si fuera una autolaceración, es una laceración consigo mismo. Porque es que entonces, con esto que estamos argumentando aquí, le estamos precisamente dando forma a lo que conversábamos en temas anteriores, y es esta concepción que se ha tenido de que todas las personas que tienen dificultades emocionales o que tienen conductas autolesivas están meramente asociadas con una enfermedad mental, con un trastorno mental, con un desequilibrio o una incapacidad, o llamémoslo más bien como comúnmente se le dice, una debilidad mental, ¿cierto? Y mira que aquí lo estamos mencionando muy bien, todos estos aspectos que se presentan en la vida cotidiana del ser humano, que son propios de la esencia del ser humano, como una ruptura amorosa, como una pérdida de un trabajo, como una dificultad para un ingreso a una entidad educativa, generan un malestar que muchas veces es difícil de manejar para la persona sin que esto esté asociado meramente con una enfermedad o un trastorno mental. Y llevándolo a nuestros adolescentes, sí que es cierto, porque están aprendiendo a expresar estas emociones, aprendiendo a defenderse en este medio que es la vida, caminando a través de sus propios recursos para manejar y solventar estas situaciones que se presentan precisamente en la cotidianidad del ser humano. Es que el adolescente de hoy se enfrenta a mucho estímulo, Liz. A mucho estímulo. Y ese estímulo, así como hay personas egocéntricas, hay personas que no tienen un ego tan fuerte y su tolerancia a la frustración es muy baja. Entonces, va a ser complejo esos ejemplos que colocabas ahora de temas amorosos, rupturas afectivas, no aceptación social, no estar incluido en un grupo determinado, no ser recibido en un grupo determinado, llámese deportivo, cultural, social, académico, no obtener el logro que se pretende, tener una nube gris en la mente que no le permite ver a esa persona hacia dónde va y no le dando significado a su vida desde ningún contexto. Entonces, cuando se presenten en estas personas ciertas emociones, como la ira, por ejemplo, la ira, la tristeza, como su nivel de tolerancia está bajo, va a sentir un gran autodesprecio, que lo va a llevar precisamente a lo que bien planteabas, una flagelación que específicamente la lleva a cortarse. Así hay personas, por ejemplo, que van a envenenar. Estas personas buscan cortarse, sentir de alguna manera como un ritual. Pero insisto, eso tiene un componente muy del ritual. El ser humano ha sido muy del ritual. En Japón es muy común encontrar lo que llaman los harakiri, que son las personas que se suicidan con una espada. Se van cortando. Y mira que es algo muy similar. La diferencia es que el harakiri sabe que se va a suicidar. Estos chicos y personas que practican esto, insisto, tienen esa nube gris que los conlleva a actuar de una manera agresiva hacia sí mismos. Pero no dejemos también de lado, Liz, un componente importante en el cutting, y es la moda. Un tema de identificación. Hay personas que practican también cutting por moda. Así como el consumo de sustancias psicoactivas. Habrá quien lo prueba porque quiere, habrá quien no tiene claridad ni por qué lo prueba, pero habrá también quien lo hace porque el otro lo hace.
Y en el cutting también pasa algo similar. Así es, Oscar, es totalmente cierto porque vemos que muchas veces hay esta identificación que resulta un tanto deliberada y difícil quizás de comprender en cuanto a realizarse este tipo de conductas dañinas por una identificación con alguna persona. Pero entonces ahí, enlazando el tema que tú venías mencionando, de esta tolerancia a la frustración, de esta capacidad de ser resilientes, hay que abordar, creo que de forma breve también, porque se nos va acabando el tiempo, pero tener en cuenta que esta tolerancia a la frustración también va muy enmarcada en esas habilidades que se van enseñando a las personas sobre capacidad de respuesta ante las situaciones de la vida. Si bien sabemos que son cosas que no siempre se pueden tener bajo control y que no siempre hay que estar bien, también tiene mucho que ver entonces la educación emocional que se le está brindando a nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente para que respondan a las conductas que generan malestar, sino también para que puedan tener esa capacidad, así como hablamos de la identificación, de ponernos en los zapatos del otro y poder entonces mirar cómo nosotros estamos aportando al cuidado o a la destrucción precisamente de ese estado emocional de otras personas, que también se nos ha olvidado mucho y muchas veces hemos enfatizado en ser resilientes, en ser tolerantes a la frustración, pero también hay una educación emocional que debe profundizarse y es cómo nosotros entonces estamos siendo respetuosos o estamos siendo conscientes o tenemos más bien una responsabilidad afectiva a la hora de relacionarnos con el otro, con la otra, a la hora de ponernos en el zapato del otro, a la hora de entonces desde el hogar y en todos los entornos en los que nos desempeñamos empezar a valorar cómo nosotros podemos ser precisamente factores de riesgo, factores protectores, y sí que es cierto en el entorno escolar, como mamá, como papá, como docente, como ente coordinador, de qué manera entonces estoy yo aportando a esa enseñanza del respeto hacia el otro para que también el otro tenga también esta necesidad o esta responsabilidad de corresponderme en ese trato. Y también hablamos de un cuidado colectivo que muchas veces también se ha dejado de lado. Sí, o sea, Lisa, acá hay que tomar carta en el asunto. Cada vez es más complejo. Cada vez aparece que bullying, que cutting, cada vez aparecen más cosas. Y uno ve incluso en los escenarios académicos, los colegios, cada vez se llenan de más proyectos, precisamente porque aparecen más cosas. Pero uno comienza a mirar el fondo de todo esto, Liz. Acá hay un fondo muy cultural. Y el modelo cultural por excelencia es la familia. Que mirar la familia. Uno, ¿qué valores está inculcando? ¿Qué valores está inculcando? Y otra, si se están presentando estos casos, ¿qué puede hacer la familia en materia de acompañamiento? Oscar, muy importante ahí hablar de las señales de alarma. Claro, pues hay que mirar, porque es que hay alarmas que son silenciosas. Ojo, la alarma también se daña y se convierte en una alarma silenciosa, que es una bomba de tiempo silenciosa. A veces se le presta mucha atención al ruido y muy poca atención al silencio. A veces un niño demasiado callado, demasiado silencioso, retraído, es más una bomba de tiempo en temas comportamentales que cualquier otro tipo de niño. Así sea el niño ruidoso, hiperactivo, inquieto, kinésico. A veces hay que revisar con lupa qué está sucediendo con ciertos chicos que pueden estar incurriendo o en el bullying como práctica o que son personas que son intimidados a través del bullying o que tienen prácticas ya de cutting, pero que no van y lo expresan en familia porque en familia no hay diálogo, o si lo hay, a veces hay más credibilidad en factores externos como los amigos. Esas cosas hay que revisarlas desde el hogar, hacer un monitoreo permanente desde el hogar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con mis hijos? ¿Cómo van? Y obviamente tener una relación estrecha con la institucionalidad, llámese el colegio, llámese en este caso la alcaldía, como lo hacen ustedes, que sé que ahorita nos vas a dar unas rutas de atención para este tipo de casos. Pero
Hay que revisar mucho los modelos familiares y sociales que hemos venido perdiendo tanto y que el efecto de eso se ve precisamente en la educación hacia los hijos. Hay una tarea importante, informativa y formativa. Hay que evaluarla para fortalecer verdaderamente carácter en muchos de los chicos que tenemos. Sí, Oscar, yo creo que una de las reflexiones claves que podemos dejar el día de hoy es qué tanto conozco, y hemos sido muy enfáticas en esto, qué tanto conozco, qué tanto dialogo yo con mi hijo, con mi hija, con el adolescente que tengo en la casa, qué vínculos estoy creando yo para generar esos espacios de confianza donde puedo identificar no solo los ruidos como tú lo dices, sino también esos silencios, qué cambios está teniendo mi hijo. Además de que no solamente nos referimos al tema del bullying y el cutting, sino a otro tipo de conductas como el acoso sexual, como algún otro tipo de violencia fuera del entorno escolar que pueda estar afectando a nuestro hijo, nuestra hija, y que pueda tener repercusiones que tengan un desenlace fatal. Yo creo que estos puntos son supremamente importantes, Oscar, para tratar. Antes entonces de que demos la reflexión, voy a invitar a todas las personas a que, como siempre, veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. En el instituto podemos evitar situaciones de trato malo si las personas que observan, en vez de ser pasivas, son activas. Quizá no se llama técnicamente acoso o maltrato o bullying, pero nos da igual. Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez, vamos a evitar situaciones mucho más graves. Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. La primera categoría es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre, marginar a alguna persona fuera del grupo. En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy. Comentarios como yo con este no me pongo, prefiero tener un 0 a hacer el trabajo con esa persona. Pensar en las redes sociales. Yo conozco un caso que es de una chica que tenía 2 cuentas de Instagram, una a la vista de sus compañeros de clase y luego tenía una que era todos sus sentimientos, y personas de su clase encontraban esa cuenta y llegaron a acosarla, a hacer que se deprimiera, que tuviera ganas de autolesionarse, y la hacían sentir muy, muy mal. ¿Algún ejemplo más de exclusión social? Te hemos invitado porque eres del grupo, pero no queremos estar contigo. No vengas tú, que si no, no va a haber nadie, no te quiere ver nadie. En los grupos de WhatsApp pasa un montón. Vale. Vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás. Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Es decir, que yo no lo pasé nada bien. Te va a doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana te diga no le hagas caso, está de broma. Son cosas que al final te dejan huella. Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar. Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared, o mientras que iban por el pasillo, hacer con el hombro así. Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, cogían el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas, pues van a por ti directamente. Agresión física indirecta es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas. A la gente que le quite los móviles, quemen abrigos. Coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla. Vamos a otra, que es amenazar. Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con si me dejas voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible. Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo, ni ir al instituto ni nada. Vamos con la última categoría, el acoso sexual.
Típico en clase que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala. Una pareja que eran los dos amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado. ¿Fotos íntimas? Sí. El acoso tiene 3 características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones? Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y, no sé, que pueda cambiar la situación. Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva. Sí. Por ejemplo, de parte de los institutos que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada. Yo creo que lo más importante es empatizar. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo eso? Pues para nosotros es muy importante que sintamos que tenemos la posibilidad de evitar estas situaciones y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos tejer una red de apoyo social en torno a personas más vulnerables y después habéis hablado mucho del entorno y es lo que queremos, que en los centros haya estructuras de personas, como decía Alejandra, ya de entrada, antes de que se produzca ninguna situación, que estén dispuestas a observar, a echar una mano, a acercarse a la gente, que cuando vean que un chico le da un golpe en el culo a una chica, no digan que jaja, que eso es una situación de la que hay que hablar, que hay que visibilizar. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Necesitamos contar con todos y con todas. Porque el acoso no ocurre en una clase, en una esquina oscura. Todos los ejemplos que habéis puesto ocurren delante de todos y de todas. Bueno, y entonces retomando, Óscar, y para dar también cierre a nuestro tema del día, que se nos ha acabado el tiempo lastimosamente, quiero entonces invitar a la comunidad, quiero que invitemos a nuestra población a que continuemos educándonos, formándonos, investigando sobre estos temas y sensibilizándonos porque son temas reales, son silenciosos, pero son reales y nuestro municipio no es ajeno a este tipo de problemáticas. Es por eso que quisimos más bien traerlas el día de hoy a colación para que prendamos alertas precisamente sobre este tema tan importante que puede estar ocurriendo al interior de nuestro hogar, de la institución educativa y que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero entonces aquí podemos tener unas herramientas para que precisamente empecemos a preocuparnos por el tema, a identificar situaciones y a generar acciones para no dejar de lado este tema, Óscar. Ya por último, pues este es un tema que nos viene alertando en muchos aspectos, a todos los que de alguna manera pertenecemos a un grupo familiar, y todos pertenecemos a un grupo familiar. Revisemos qué valores se inculcan, revisemos cómo van nuestros hijos, cómo van las personas cercanas a nosotros. Uno encuentra hogares que saben que hay prácticas de bullying y se guarda silencio. Y yo pienso que eso hay que reevaluarlo si queremos como sociedad dar un salto de calidad importante. Muchas veces lo que el hijo vive en un espacio académico, llámese bullying o cutting, también puede ser un reflejo desde el hogar. Porque sí, los muchachos pueden estar muy afectados por su entorno social y sus relaciones, pero ojo que el entorno familiar, si le brinda seguridad, la persona va a tener una mayor confianza y un mayor carácter para enfrentar y decir a muchas cosas sí o no
e incluso saber sortear situaciones complejas como lo es un bullying, que es una situación muy compleja para las personas que de una u otra manera han vivido bullying. Esa es mi invitación, y como sociedad nos revisemos y miremos qué podemos implementar. No va a ser suficiente un psicólogo, no va a ser suficiente muchas cosas si no estamos rodeando a las personas que se pueden ver afectadas fácilmente por un tema como bullying. Sí, Oscar, yo creo que el tema del día de hoy de prendamos alertas, sumado a eso que acabas de decir de esa responsabilidad colectiva, le hacen justicia precisamente a lo que queremos expresar el día de hoy, y es que la responsabilidad que tenemos como sociedad, no solamente en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, sino también en todo ese papel de observadores, de vigilantes de las situaciones, hacen que seamos todos y todas los responsables de la sociedad que estamos construyendo. Entonces, con esta reflexión queremos dejarlos el día de hoy, prendamos alertas y seamos veedores no solo de la promoción, sino también de la prevención de situaciones en salud mental. También quiero agradecerte a ti, Oscar, por haber participado el día de hoy de este espacio, por traernos una vez más esos conocimientos tan valiosos y por llegarle tanto a nuestra comunidad que sé que quieres tanto. Muchas gracias, Oscar, y sabes que por acá vas a estar muy bienvenido siempre que quieras acompañarnos en todo el trabajo social que tanto nos gusta, que nos apasiona y que queremos continuar fortaleciendo en el municipio. Es un placer apoyar este tipo de procesos, compartir con la gente de Guatapé, con la institucionalidad, agradecimiento a la alcaldía, al doctor Juan Pérez y al bonito trabajo que vienes haciendo, Liz, desde políticas públicas en salud mental. Aquí encuentran más que cualquier otro aspecto un colaborador y alguien que sí, como bien lo planteabas y siempre lo he dicho, yo llevo a Guatapé siempre en mi corazón. Muchas gracias, Oscar, y bueno, por supuesto también una vez más agradecer, como tú decías, a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez, que con nuestro lema Guatapé Emprende hemos estado dispuestos a emprender también por el cuidado de la salud mental, y que gracias a esos espacios y a nuestra política pública de salud mental llegamos con este programa Sanamente. También el agradecimiento siempre a nuestro canal comunitario Corpagua TV, a nuestro equipo de comunicaciones, y el día de hoy también al personal de Café Mitos, que nos presta este espacio tan agradable para acercarnos a ustedes en nuestro programa. Una vez más quiero también agradecerle a toda nuestra comunidad por estar pendientes de Sanamente, que también llega a través de nuestra emisora. Y bueno, quiero recordarles que estamos dispuestos y dispuestas a atenderlos en cualquier necesidad, y que las oficinas de salud mental y los espacios que anteriormente les mencioné están siempre abiertos para toda nuestra comunidad. Espero tenerlos en una próxima oportunidad con nuevo contenido importante para nuestra comunidad en Sanamente.